Si el Señor Jesucristo no fuera crucificado y no nos redimiera, ¿podríamos regresar al lado de Dios? ¿Podríamos encontrar a Dios? No podríamos encontrarlo si el Señor no derramara su sangre y no nos. ¿Cómo es que el Señor derrama su sangre? El Padre Celestial y el Señor ya han determinado a quiénes redimir. El Padre y el Señor ya han puesto a los que van a ser comprados, a los que van a ser redimidos, sus nombres escritos en el libro de la vida y en el libro de la vida del Cordero. Así que el Señor Jesucristo vino, cuando llegó el momento, se hizo hombre en el mundo, determinado por el Padre Celestial y el Señor, para ser redimidos. Originalmente todos vivían en el pecado, y estaban bajo el dominio del pecado, perteneciendo al diablo Satanás, quien los gobernaba. El pecado pertenece al diablo Satanás. Entonces, el Señor Jesucristo cargó con sus pecados, para que las personas pudieran ser redimidas, y pertenecer a Dios y al Señor, tal como hace un momento mencionó el hermano Iber, Simón Pedro. Si esa noche, el Señor Jesucristo, sufriendo dolores y azotes, y luego al ser arrestado, Pedro negó al Señor 3 veces. Entonces, si el Señor Jesús, después de amanecer durante el día, no hubiera sido matado, y en su lugar lo hubieran liberado, y el Señor no hubiera sacrificado su vida, entonces el hermano Iber quisiera preguntar a los hermanos y hermanas, ¿acaso Pedro seguiría al Señor para siempre? Preguntémosle a la hermana Zaoan. Hermana Zaoan, hermana, tú sabes que esa noche Pedro negó al Señor 3 veces. Pedro era el que más amaba al Señor, y también era considerado el más firme en su fe en el Señor. Sí, el Señor solo hubiera sido arrestado y atado, y luego, después del amanecer, no hubiera sido juzgado, y al mediodía, tampoco hubiera sido matado, y finalmente hubiera sido liberado, soltado, el Señor Jesús liberado, y no hubiera sido matado. Entonces, ¿volvería Pedro a arrepentirse y regresar al Señor? ¿Regresarían esos discípulos al Señor? La hermana Zaoan dijo que no regresarían al Señor. Respuesta correcta. Porque si el Señor no hubiera sido matado, y solo hubiera sido atado, y al llegar el momento, simplemente lo hubieran liberado, entonces, la humanidad no podría ser salva. Y Pedro habría dejado al Señor para siempre, y los otros discípulos también habrían dejado al Señor uno tras otro. Porque, aunque llamaban a Jesús Señor, pero el Señor no nos había redimido. Él no derramó su sangre, y el hombre no fue redimido. Si las personas no son redimidas, ¿bajo el control de quién estarían? Sus espíritus estarían bajo el poder de Satanás, gobernados por Satanás. Pero cuando el Señor Cristo, crucificado, y después de derramar su sangre, aquellos predestinados a ser salvos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, y en el libro de la vida, pudieron dejar al Señor, dejar a Satanás, y volverse al Señor. Entonces, al dejar a Satanás, ¿puede Satanás impedirlo? No puede impedirlo, porque el Padre Celestial dijo, Satanás, ya no puedes impedirlo. Las personas del libro de la vida y del libro de la vida del Cordero, ya con mi Hijo, han sido redimidos por la preciosa sangre de Jesucristo. Por lo tanto, todos los que me pertenecen y he redimido, la sangre derramada por mi Hijo, los ha comprado. Ya no puedes tocarlos, ni tampoco puedes perturbarlos. Así que, Satanás quiere mucho perturbarnos, y nos ha atacado muchas veces, pero Dios ya no le permite atacar. Él quiere atacar, pero Dios dice, ya no puedes atacar, porque ellos ya están bajo el nombre de mi Hijo, y además, ellos ya han reconocido el nombre de mi Hijo. Entonces, fueron comprados por la sangre de mi Hijo. Ellos ya han reconocido, ya pertenecen al nombre de mi Hijo. Así que, las personas pueden volverse hacia Dios. Entendemos que en la Biblia, el mandamiento más grande se llama, debes con todo tu corazón, mente y fuerzas, con toda tu vida, amar a Jehová tu Dios. Este es el mandamiento más grande e importante. Pero en el Antiguo Testamento, nadie pudo lograrlo. Moisés tampoco pudo. David tampoco pudo. Nadie, con todo su corazón, mente y fuerzas, con toda su vida, amar a Jehová tu Dios. ¿Por qué? ¿La gente no pudo hacerlo? Porque el espíritu del hombre aún no pertenecía al nombre de Dios, ni tampoco pertenecía al nombre de Cristo, sino que, en ese tiempo, la gente del Antiguo Testamento, el espíritu del hombre aún no había sido redimido. Por eso, el espíritu del hombre pertenecía al nombre de Satanás, bajo el dominio de Satanás. Así que esa persona quería servir a Dios,
Quería servir a Dios de todo corazón. Pero Satanás lo impedía de inmediato. Satanás lo bloqueaba diciendo: no puedes hacer eso, porque perteneces a mi nombre. Estás bajo mi control, no bajo el control de Dios. Satanás diría eso. Entonces, Satanás de hecho, tenía tal autoridad, porque el Señor aún no había redimido al hombre. El hombre todavía estaba bajo el dominio de Satanás. Así vemos que, precisamente por eso, Pedro, quien más amaba al Señor, también negó al Señor 3 veces. ¿Y los otros apóstoles? Todos dejaron al Señor. Todos se dispersaron. Y lo abandonaron. Eso es, que nos hace ver. Si el Señor no fuera crucificado, el hombre no podría volver al lado de Dios. El Señor tiene que redimirnos, y después de eso, el hombre puede pertenecer al nombre del Señor. Y el Señor, a su vez, pertenece al nombre de Dios. Por lo tanto, pertenecemos a Dios, y al nombre del Señor Cristo. Por eso, el Señor tuvo que derramar su sangre, y ser crucificado. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, nuestra hermana Zawan antes. Ella vivía en este mundo, muy ocupada. De todos modos, muy ocupada en los asuntos del mundo. Pero, si el Señor no fuera crucificado, ella nunca podría regresar. Si el Señor no fuera crucificado, y no diera su vida, entonces, el espíritu de esa hermana no estaría bajo el cuidado del Señor. No estaría bajo el cuidado del Señor Jesús, sino bajo el dominio de Satanás. Sería Satanás quien gobernaría para siempre. Si el Señor no derramara su sangre, el hombre no podría ser redimido y pertenecer al nombre del Señor. Entonces, el hombre para siempre viviría en el pecado bajo Satanás. Pero el Señor ya, por la hermana y por los que escuchan la verdad, los hermanos y hermanas, ha ofrecido un sacrificio por el pecado, es decir, ya nos ha redimido. Solo que, cuando llegó el momento, nos lo dijo. Nos dijo: yo soy vuestro Señor, ya os he redimido. Debéis volver a mí. Después de eso, cuando escuchamos la salvación, nos dimos cuenta de que, resulta que el Señor ya de antemano por nosotros había pagado el rescate, y debemos volver al Señor. Así que, para volver al Señor, solo hace falta bautizarse y declarar: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos bautizamos, para pertenecer al nombre del Señor, al nombre del Padre, al nombre del Espíritu Santo. Desde ese momento, en adelante, pertenecemos al nombre del Señor. Satanás quiere mucho hacernos volver al mundo, pero ya no puede hacerlo. No puede hacerlo en absoluto. Porque el Señor ya nos ha redimido para volver a Él. Pero sí, aquellos a quienes el Señor no ha redimido, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero, ellos no pueden volver. Es absolutamente imposible que regresen al lado del Señor, incluso si regresan temporalmente. Pero, debido a que su nombre no está escrito en el libro de la vida o el libro de la vida del Cordero, so que en cuanto se enfrentan a una prueba, inmediatamente dejan al Señor. Sin duda dejarán al Señor, porque no tienen motivos para no dejar al Señor. Satanás dirá: Jesús fue crucificado, pero no te redimió a ti, y tu nombre tampoco está escrito en el libro de la vida, tampoco escrito en el libro de la vida del Cordero. Tienes que dejarlo. Dejar a Jesús y venir a mí. Así dirá Satanás. Entonces esa persona dirá: deseo mucho volver al Señor Jesús. No está escrito en el libro de la vida. Entonces Dios también dice: oh, a esa persona no la he redimido. Tampoco he dejado que mi hijo la redima. Su nombre no está escrito en el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, porque no lo he elegido. Aunque esa persona lean la Biblia juntos, y también escucharan la verdad juntos. Al final, y finalmente, él se irá. Él al final no puede habitar en medio de la nación de Israel, porque su nombre no está escrito en el de la nación de Israel. No está escrito en el libro de la vida de la nación de Israel, o en el de la nación de Israel. Libro de la vida del Cordero. El libro de la vida significa el libro de registro, es decir, los nombres que obtienen la vida eterna. Así que hay 2 libros de registro. Para entenderlo de forma sencilla, el libro de registro. ¿Qué tipo de libro de registro es? El libro de registro para entrar al reino de los cielos. Es el nombre de las personas que obtienen la vida eterna. El libro de registro dice: oye, en tu libro de registro no está tu nombre. Entonces no eres una persona de mi casa. Por ejemplo, ¿de qué familia eres? El libro de registro dice: de la familia de fulano de tal. Entonces, es decir, el reino de los cielos tiene 2 libros de registro. Uno se llama el libro de la vida, y el otro se llama el libro de la vida del Cordero. Solo que estos 2 libros, uno pertenece a Israel, el hermano Heber, y el otro libro pertenece exclusivamente al Padre Celestial y al Señor. ¿Qué de entre Israel es elegido para pertenecer al Padre Celestial y al Señor, para servir de todo corazón al Padre Celestial y al Señor? Ese libro se llama el libro de la vida del Cordero. Solo así entendemos que el Señor entregará su vida. Entonces, ¿acaso el hermano Heber entregará su vida? También lo hará. También entendemos que el Señor redime a Israel.
en la nación espiritual de Israel. Del libro de la vida del Cordero. Ese libro. Entonces el Hijo del Señor, el hermano Heber, redimirá de la nación espiritual de Israel. El libro de la vida. Solo que ese libro de la vida tiene tanta población que el hermano Heber no puede ni contarla. Ahora, en esta era hay al menos un tercio. Y en el futuro, aún en el futuro, después de resucitar de entre los muertos, los del pasado, aquellas personas que ya han fallecido, también entrarán en el libro de la vida. En este libro, entonces las personas redimidas serán muchísimas. Pero si el hermano Heber no derrama su sangre, entonces ellos no lo harán. No sería redimido por el hermano Heber. Para sí mismo, el Señor Cristo derramó su sangre, es decir, redimir a las personas, para que pertenezcan al Señor mismo. Y el Señor a su vez pertenece a el nombre de Dios. Aquellos que pertenecen al nombre del Señor, también equivale a pertenecer a el nombre de Dios. Entonces el hermano Heber también redime a las personas, para traerlas de vuelta. ¿A quién pertenecen? Pertenecen a sí mismo. Y Heber a su vez pertenece a el nombre de Dios y del Señor. Por lo tanto, pertenecerá. Los hijos del hermano Heber también pertenecen al nombre de Dios y del Señor. Y el Señor también es el padre de Heber que dijo: los que he redimido, los hijos del libro de la vida del Cordero, te los he dado, para dejar que ellos sean tu heredad, sean tus miembros. De esta manera, se cumplió lo que el Señor le dijo a la hermana Ruth: te he dado a Heber del Israel del nuevo pacto. De esta manera, no serás abandonada. ¿Es así? Es muy maravilloso. Si el Señor no hubiera derramado su sangre, el hombre no podría ser redimido. Para pertenecer a sí mismo, para pertenecer al Señor y al Padre Celestial. Si el hermano Heber no hubiera derramado su sangre, los hijos de la nueva tierra no podrían ser redimidos. Para pertenecer a Heber, al Padre Celestial y al Señor. Entonces el Padre Celestial y el Señor dijeron: el hermano Heber debe tener un fundamento. Tener un fundamento. El fundamento significa estar dispuesto a dar la vida, para redimir a las personas. Si el hermano Heber está dispuesto a dar su vida, para redimir a los de la nueva tierra, entonces el Padre Celestial y el Señor van a construir junto con el hermano Heber, para que la gente de la nueva tierra pertenezca al nombre de Heber, y se conviertan en hijos de Heber. E incluso los hijos del libro de la vida del Cordero, se convertirán en hijos de Heber, y se convertirán en miembros de Heber. Esto es exactamente lo que se cumplió, cuando el Espíritu del Padre y el Espíritu del Señor dijeron: si hay un fundamento, construiremos bien contigo. Este es el misterio de la verdad. El Señor Cristo derramó su sangre, para que el hombre pueda pertenecer al nombre del Señor. Antes de que el Señor derramara su sangre, Satanás atacaba constantemente a Pedro, queriendo que Pedro abandonara al Señor, y Pedro realmente negó al Señor 3 veces. Pero cuando el Señor Cristo resucitó de entre los muertos, Pedro siguió de cerca al Señor. Y nunca más dejó al Señor. Y además, en el futuro realmente, Pedro realmente dio su vida por el Evangelio del Señor. Precisamente porque el Señor redimió a Pedro. Pedro ya no está bajo el dominio de Satanás, sino bajo el dominio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, a partir de ahora Pedro pertenecerá para siempre al Señor. Así que todos los que por el Señor fueron crucificados por el Señor y redimidos, también seguirán al Señor por los siglos de los siglos. Que la gloria sea para el Padre Celestial y el Señor. Amén.